no hablamos de Faso. Hablamos de cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo es Humo. En el episodio anterior de No Todo es Humo, escuchábamos la experiencia de nuestro amigo Franco Lancina, que como muchos latinoamericanos, trabajan estacionalmente en granjas de cultivo de cannabis en Estados Unidos, en particular en los estados de Oregon y California. Así como Franco, cada año, entre agosto y diciembre, cientos de personas, especialmente de América Latina, llegan a la zona para trabajar en la temporada, sea estando a cargo de cultivos, en las cosechas o trabajando en el trimming manicurando las flores, el último eslabón en la cadena de producción antes de salir al mercado, tanto legal como ilegal. El caso norteamericano es especial porque a nivel federal la marihuana es ilegal y está prohibido transportarla entre los estados, aunque cada uno de ellos es independiente y dicta su propia legislación. Oregón fue el primer estado norteamericano en despenalizar la posesión de marihuana en 1973, pero no legalizó el uso recreativo hasta 2014. En tanto, en California, la cannabis medicinal fue legal desde 1996 y ya en 2016 se legaliza para todos sus usos. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud manifestó que el CBD no es adictivo ni nocivo para la salud y tiene potenciales propiedades terapéuticas. Desde ese momento se aceleraron los procesos legalizadores en el mundo. Ahora bien, ¿cómo fue el proceso histórico en la legalización en Estados Unidos y su repercusión en nuestro país? Para poder responder esto, necesitamos investigar las fechas y acciones principales que dieron marco al estado actual de la regulación del cannabis. Repasemos un poco esta historia canábica. Pocos cultivos tuvieron tanto protagonismo en el desarrollo de la humanidad como el cannabis. Hay registros desde hace más de 10.000 años. India, China y Roma, entre otras culturas de la antigüedad, usaron la planta de cáñamo para múltiples usos: textiles, nutricionales, medicinales y hasta producción de papel de gran calidad. Se sabe que la planta de cannabis fue usada durante milenios por sus propiedades medicinales y sus usos de carácter religioso, además de ser materia prima para fabricar tejidos, cuerdas, velas de barco, ropas, sus semillas como alimento y demás usos de la vida cotidiana. Por citar un ejemplo, a comienzos del siglo XX, el Imperio Ruso era el mayor productor de cáñamo y la planta era utilizada ampliamente como medicamento en gran parte del mundo. En cuanto al cannabis en Latinoamérica, los primeros registros datan del siglo XV, con la llegada de Cristóbal Colón. Parte de las velas, las cuerdas de los barcos estaban hechas de cáñamo. Y también en ese entonces han introducido las primeras semillas. En el caso de América, la planta ingresa a través de la población africana que llegó al continente con el mercado de esclavos hacia fines del siglo XVI. Así las cosas, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, la cannabis formó parte del vademecum farmacéutico, junto con la morfina, la heroína y la cocaína. En particular, la farmacopea argentina incluyó el cáñamo indio desde su primera versión de 1893 y recién dejó de estarlo en su quinta versión publicada en 1966, luego de que nuestro país firmara la Convención Única sobre Estupefacientes del año 61. La campaña contra el cannabis estuvo impulsada desde Estados Unidos por empresas muy influyentes de las industrias petroquímica y farmacéutica que producían fibras artificiales a base de petróleo. A la cruzada se sumó la incipiente industria del alcohol, que empezaba a funcionar luego de 15 años de veda por la famosa ley seca. Al mismo tiempo, las industrias de tabaco y algodón también verían el rédito de la prohibición total del cannabis. En definitiva, la campaña anticannabis funcionó, y para 1937 el Congreso de Estados Unidos prohibió la planta, catalogándola como hierba peligrosa. Las primeras prohibiciones se desarrollaron en la segunda década del siglo XX, junto con el nacimiento del actual sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, aunque no se incluyó el cannabis desde el principio. En esos años, el conservadurismo puritano de Norteamérica logra imponer su agenda y se aprueba la ley seca de prohibición del alcohol, hasta 1933. Desde esos años comienzan las connotaciones negativas hacia la planta y sus consumidores culturales, los mexicanos y afroamericanos. Esto daría por resultado la criminalización de estos sectores de la sociedad, siempre a través de los medios amarillistas que los catalogan como ociosos y violentos. En este sentido, los lobbies de los medios de comunicación y la incipiente industria algodonera y maderera encabezada por DuPont, competencia directa de la industria cañamera, se asocian para publicar historias relacionando el origen étnico y el consumo de marihuana con crímenes violentos que ocasionalmente ocurrían. El resultado de todo esto se tradujo en una ley que gravaba con impuestos a la marihuana. A partir de entonces, quienes quisieran cultivar cáñamo debían registrarse para solicitar un permiso, el cual nunca era aprobado.
En ese momento, década del 30, se crea la Oficina Federal de Narcóticos, antecesor de la actual DEA, cuyo nefasto jefe, Harry Anslinger, era pariente de un importante político y empresario anti-marihuana. Para nada sorprendente, ¿verdad? Ya en 1961 se firma en Nueva York la Convención Única de Estupefacientes y el cannabis entró en la lista 1, formada por aquellas sustancias que son muy adictivas y de nulo valor medicinal. De esta manera, la prohibición tomó escala mundial. En esa misma década, el doctor israelí Rafael Mechoulam, aún hoy investigador activo, logró identificar la estructura química del CBD y del THC. En 1971, es nuevamente el lobby norteamericano el que impulsa en las Naciones Unidas un nuevo tratado de control de sustancias, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, que agrega al tratado del año 61 no solo el control de sustancias vegetales, sino también de las drogas producidas en laboratorios. El presidente Nixon continuó la guerra contra las drogas y transformó a la DEA en otro brazo armado del Estado. Por otro lado, en la década del 30, aún sin llegar el prohibicionismo norteamericano a la Argentina, se funda la famosa Linera Bonaerense, en la ciudad de Jáuregui, en Buenos Aires, referente en la producción de cáñamo para la exportación y uso interno, mientras que el Estado publicaba manuales para su cultivo. Lamentablemente, esta incipiente industria desaparece en la década de los 70 en plena dictadura cívico-militar, años después de que Argentina adhiriera a la Convención Única de Estupefacientes. En este sentido, se recuerda que el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, fundador de la AAA, declaraba que las guerrillas son los principales consumidores de drogas en la Argentina. Por lo tanto, la campaña antidrogas será auténticamente una campaña antiguerrilla. Siguiendo nuestro enfoque imaginario, este centro vendría a simbolizar el anticuerpo necesario para que las personas afectadas por el nefasto vicio de las drogas puedan retornar a su cauce normal, integrándose dignamente a la comunidad. Hace frío y estoy lejos de casa. En el año 1986, en el conocido fallo Basterrica, ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada, la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el sancionar la tenencia de estupefacientes para uso personal. La Corte sostuvo que era una acción privada de los hombres y por consiguiente no podía ser penada, logrando así la posibilidad de avanzar en materia de derechos individuales al propiciar una mirada menos punitivista en el ámbito judicial. De todas maneras, el sueño de una política más racional cae rápidamente, ya que una nueva convención de la ONU en el año 1988, impulsada por el presidente Reagan, endurece aún más los controles, la persecución y penalización de la venta, compra y tenencia de drogas. En nuestro país, el nuevo presidente Carlos Saúl Menem se hace eco del giro retrógrado internacional, junto con un gran poder de lobby, conformado también por las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y las provinciales, que ya en ese momento controlaban el narcotráfico, sancionan en el año 89 la Ley Nacional de Estupefacientes 23737, retrasando de esta manera casi 2 décadas en materia de derechos individuales. Por eso, ¿drogas? ¿Para qué? Después de 20 años de propaganda estatal prohibicionista, basada en evidencia científica de dudosa procedencia, en el año 2009, la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de sancionar el consumo de drogas, en el famoso fallo Arriola. Dadas las incongruencias y contradicciones legislativas, se producen numerosos arrestos y causas penales por consumo de marihuana, más de 25.000 personas al año, dando pie al surgimiento de diversas organizaciones de militancia canábica, que buscaban ofrecer un marco de defensa contra el avance policial. Justamente en ese año nace la Comunidad Canábica Córdoba, hoy Asociación Civil, que junto a otras organizaciones locales y del país presentaron proyectos para modificar la ley de estupefacientes. El primer proyecto lo presenta Diana Conti, era un proyecto de despenalización de la marihuana cuando era para uso medicinal. En aquel momento, gente con cáncer terminal, donde la morfina ya hacía estragos, el uso del cannabis aliviaba el padecimiento del dolor. Y luego, en la interactuación con la modernidad, con otras experiencias del saber en la materia, hicieron que presentemos este proyecto que va de la mano de la conformación de organizaciones como Mamá Cultiva, de madres que luchan. Los militantes canábicos recordamos con mucha alegría el año 2017 en que se sancionó la ley, ya que si bien la 27350 era muy acotada, su actual reglamentación del año 2020
permitió el autocultivo con fines medicinales a través del registro ReproCan. Otro episodio importante de la historia canábica de nuestro país, meses antes de la sanción de la ley 27350, se inicia con el allanamiento del local comercial de Daniel Langren, militante de la comunidad canábica Córdoba, por supuesta producción de estupefacientes con fines de distribución. Este caso sentó un precedente en la jurisprudencia nacional, ya que Daniel fue absuelto. A fines prácticos, el Estado se vio obligado a reconocer que la producción y venta de aceite de cannabis no es un delito enmarcado en la Ley de Estupefacientes 23737. Pero esto lo profundizaremos en el próximo episodio. No todo es humo. El primer periodístico de cannabis. En versión podcast.